¿Qué tal, compañeros? El día de hoy vamos a hablar de fuerzas en equilibrio. Si la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, entonces se dice que esta partícula se encuentra en equilibrio. De manera corta podemos decir que si la sumatoria de todas las componentes en X de mis fuerzas es igual a cero, y si la sumatoria de todas las componentes en Y de mis fuerzas es también igual a cero, entonces esta partícula o estas fuerzas se encuentran en equilibrio. Y recordando la primera ley del movimiento de Newton, consecuencia de que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, quiere decir que esta partícula se encuentra en reposo, es decir, no se está moviendo, o si se está moviendo lo hace con una velocidad constante. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto. Considere el embalaje de madera de 75 kilogramos mostrado en la figura. Este descansa entre dos edificios y es levantado hacia la plataforma de un camión, que lo quitará de ahí. El embalaje está soportado por un cable vertical unido a dos cuerdas que pasan sobre poleas fijas en los edificios B y C. Se desea determinar la tensión de cada una de las cuerdas de A a B y de A a C. La fuerza que están aplicando estas dos personas es justo la suficiente como para levantar este embalaje de madera del camión, pero nada más eso, lo levantaron y se mantiene quieto. ¿Okay? Entonces, dentro de los datos que me están dando, se encuentra la masa del embalaje de madera, que son 75 kilogramos. Con ese dato podemos calcular el peso, que es la fuerza ejercida por la aceleración gravitacional en todos los objetos. Aquí hacemos un producto de masa por aceleración gravitacional, 75 kilogramos por 9.81, y nos da un aproximado de 736 newtons. Ok, ¿qué más datos nos están dando? Nos están dando este ángulo de 30 grados que se forma con respecto al eje horizontal, y nuestra cuerda de A a C, este otro ángulo de 50 grados que se forma con respecto al eje horizontal, y esta cuerda AC. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que dibujar un diagrama de cuerpos libres, es decir, tomar las fuerzas que están interactuando en este problema y dibujar solamente eso, solamente las fuerzas. Aquí yo ya dibujé previamente unas flechitas que van a representar mis vectores fuerza. Todas estas fuerzas se están aplicando en el punto A. Entonces voy a tomar esta tensión, esta fuerza de la cuerda de A a C, y recuerden que en una sumatoria de fuerzas equivale a tomar cada uno de los vectores y colocarlo donde termina el anterior. Estoy tomando mis vectores fuerza y los coloco uno donde termina el otro. Ahora, aquí tenemos un ángulo de 30 grados y aquí tenemos uno de 50, quiere decir que aquí también son 50 grados. Si aquí tengo 30 de este lado, voy a tener 60, ok, 50 para 90, aquí va a tener un ángulo de 40 grados. Luego, si tengo 60 y 40 son 100, para 180 son 100, me faltan 80. Este ángulo completo es de 80 grados. Vamos a quitar este. Ok, ya conozco los ángulos internos de este triángulo que representa a mi diagrama de cuerpo libre. Vamos a recordar etiquetas. Esta vector es el peso, este de aquí es la tensión AC y este otro es la tensión AB. Ahora que ya conozco esta información, ya puedo utilizar ley de los senos. De aquí yo quiero saber las tensiones AB y tensión AC. Lo único que tenemos que hacer es despejar para cada una de estas y sustituir en la calculadora. 647.228 newtons y 480.39 newtons.
Vamos a considerar ahora el caso de fuerzas en el espacio. Consideremos un vector fuerza que se encuentra en el espacio tridimensional y ese vector fuerza se encuentra dibujado en un plano. Y ese plano, uno de los lados, coincide perfectamente con el eje vertical, con el eje Y. Entonces el ángulo que se forma entre el eje Y mi vector fuerza lo vamos a llamar θ y. ¿Okay? Ahora, en el piso de este espacio tridimensional que está formado por los ejes X y Z, se encuentra otro de los lados de una hoja, de un plano, sobre el cual se dibujó mi vector fuerza. El ángulo que se forma entre el eje X y la base de esta hoja lo vamos a llamar phi. ¿Okay? Similar a como lo hicimos cuando teníamos fuerzas en el plano, esta fuerza que se encuentra en el espacio tridimensional yo la puedo dibujar como la sumatoria de dos fuerzas, una que se encuentra aquí y otra que se encuentra en el piso formado entre eje X y Z. A esta fuerza que coincide perfectamente con el eje Y, pues le vamos a poner que es la componente en Y de mi vector fuerza. Pero a esta otra que se encuentra en el piso, esta no coincide con alguno de los ejes, pero le vamos a dar un nombre. Vamos a poner fuerza subíndice H, que sería la componente horizontal de mi fuerza. Okay, y ahora, ¿cómo obtengo esta componente de mi fuerza en X y esta componente de mi fuerza horizontal? Fácil. Si prestamos atención, en esta parte de aquí se dibuja un triangulito. Ese triangulito es un triángulo rectángulo, aunque no me haya quedado a mí como tal, pero sí que lo es. El ángulo que se encuentra aquí es un ángulo recto. Y como es un triángulo rectángulo, podemos utilizar las funciones seno, coseno. Aquí se encuentra un ángulo θ, y, que es conocido por mí. Conozco esta distancia, que es la de mi componente fuerza. Entonces puedo saber, en este caso, este sería cateto adyacente y este otro cateto opuesto. Cateto adyacente me va a servir para determinar la componente en Y de mi vector fuerza. Y cateto opuesto, si se fijan, este triángulo es complementario, bueno, es el mismo triángulo, solamente que volteado. Es similar a uno que tenemos por acá, ¿sale? Es decir, ese cateto opuesto es exactamente el mismo que la componente horizontal de mi vector fuerza. Quiere decir que cateto adyacente está relacionado con la función coseno. Entonces, componente en Y es igual a F por coseno de θ y. Y componente horizontal F por seno de θ y. Este vector fuerza horizontal que se proyecta en el piso XZ, a su vez también lo podemos descomponer en una componente de fuerza en X y componente de fuerza en Z. Otra vez aparecen un par de triángulos, vamos a resaltarlos, que tienen que ver con un ángulo. En este caso es el ángulo phi. Aquí este ángulo es un ángulo recto. Aquí tengo ángulo phi. Conozco esto y quiero saber componente en X, componente en Z.
Componente en X es cateto adyacente y Z cateto opuesto. Quiere decir que componente en X va a ser igual fuerza horizontal coseno de phi, componente en Z, componente horizontal seno de phi. Si ahora combino esta expresión que acabamos de obtener con esta otra donde nos dice quién es FH, FH quedamos F seno de teta y, seno teta y coseno de phi, F seno teta y, seno y componente en y igual a F coseno de teta y. Ahora, aquí en esta primera descomposición, en uno de estos triángulos, vamos a determinar la magnitud de mi vector F en términos de la componente en y la componente horizontal. Si esto de aquí es un triangulito, podemos utilizar el teorema de Pitágoras y ahí tendremos que f al cuadrado es igual a fy al cuadrado más fh al cuadrado. Si yo despejo para f, vamos a tener raíz cuadrada fy al cuadrado más fh al cuadrado. Si ahora en esta otra vista que también aplicamos teorema de Pitágoras a este triangulito, vamos a tener que componente horizontal al cuadrado es igual componente x al cuadrado más componente z al cuadrado. Si esta expresión yo la tomo y la combino en esta otra, voy a tener que componente x al cuadrado más componente en y al cuadrado más componente en z al cuadrado nos va a dar la magnitud de ese vector fuerza. Y algo más que podemos hacer es este procedimiento que hicimos aquí donde dibujamos una hoja o un plano. No, este procedimiento que hicimos aquí donde tomamos nuestro vector fuerza y lo dibujamos sobre un plano e hicimos que uno de los lados de ese plano coincidiera con el eje Y, lo podemos repetir, pero ahora que los lados de este plano coincidan con eje X y coincidan con eje Z. Si hacemos ese procedimiento, vamos a encontrar las siguientes formulitas, que componente en X es igual a F coseno de teta X, componente en Y igual F coseno de teta y componente en Z igual a F coseno de teta Z. Ok, si ahora tomo estas componentes X, Y y Z y las escribo como una combinación lineal de los vectores canónicos I, J y K, tendríamos algo así. Componente de fuerza en X en Y, componente fuerza en Y en J y componente fuerza Z en K. F coseno de teta X en Y más F coseno teta Y en J más F coseno teta Z en K. Aquí podemos factorizar como término común a F coseno teta X y a todo esto que tenemos dentro de un paréntesis lo podemos llamar lambda, donde este vector lambda es un vector unitario y que además apunta en la dirección de la aplicación de esta fuerza. Ok, voy a dejarlo por aquí. En la próxima clase hacemos un ejemplo de fuerzas en el espacio tridimensional. Hasta luego.